palabra subalterno es identidad campesina. Y yo creo que así podríamos seguir con muchos ejemplos y por la hora, digamos, y también para pensar. Entonces, me parece que en eso... Los traidores no nombrar. Los traidores no la nombré, no sé, no la pensé tanto. A mí los traidores está un poco lo que dice ella, ¿no? De un anarquismo. Yo pensé, o sea, la visión de la cultura es completamente anarquista a la vez. Bueno, la visión política. Los traidores además tiene toda esa cosa. Pero, no, pero vos decís, tomando un poco... O sea, lo que digo es... Ahí me distanciaría un poco agarrando el vuelo. Me parece, y cuando vos decís lo de Colombia, me parece que no discute tanto con Chircales, que la metería exactamente en este lugar que nombré antes, porque Chircales son ellos dos, la Marta Rodríguez con el marido, yendo a buscar a la gente para que pueda ellos mismos filmar. Me parece que más está pensando en Carlos Álvarez, en el cine más, así más denuncialista. Sí, yo creo que Agarrando Pueblo es una película que tuvo un contexto, que es el del cine colombiano, tuvo una historia y después empieza un recorrido donde empieza a tener un montón de lecturas que reubican la película, ¿no? En una constelación que no era la constelación original. Lo que pasa es que eso en realidad no podría ser un argumento como para... Yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que vos decís. Creo que esto se saliendo de la idea de representación. Si no hay una idea... Si ellos hubiesen querido representar al pueblo, la cosa hubiese sido mucho más sencilla. Digamos, el problema es cómo va a pasar el pueblo por el cine y cómo el cine pasa por el pueblo, ¿no? En esa relación es que empiezan a pensar todos los mecanismos, los procedimientos, no Glazer, ¿no? Que es más básico, ¿no? Pero estos tipos, así como que eran como usted sale, como ¿no? Donde empieza básico, pero fíjate. Pero igual, es como el punto, digamos, ¿no? En el que no hay nada dicho. Y el mismo Solana, por eso digo, hay un proceso, la verdad, los hornos lo mejor que tiene es ese proceso de cambio permanente donde hay huellas en la película de las acciones políticas año a año, casi mes a mes, que uno no puede hacerlo porque significaría un trabajo imposible. Entonces, a mí la palabra que me gusta mucho es la de trance, ¿no? El comando de Glado Rocha, de la palabra trance, ¿no? Es una palabra que por un lado tiene que ver con cortar, tiene una etimología un poco rara la palabra, ¿no? Tiene que ver un poco con eso y tiene como una doble etimología, ¿no? Es cortar, pero también pasar y ir más allá, ¿no? Y ese trance, que además tiene como la histeria, ¿no? El cuerpo que entra en trance, es un poco lo que marca este cine abierto, digamos. Eso para mí es lo mejor de ese cine, lo que yo trato de rescatar, pero eso no es una crítica post-histórica. Me parece que es fantástico que en ese momento los tipos no se preocupen por representar al pueblo, sino por ver cómo hacer que el pueblo pase por la pantalla, esa relación. Ahora, hay un punto externo al cine que es muy dogmático, digamos, y que está presente, digamos, ¿no? Es decir, que no logra suprimir la riqueza de ese proceso, ¿no? Pero es siempre como una suerte de punto de referencia, ¿no? Y quizás el que menos lo tuvo ahí fue Glauber porque era muy anarco y realmente muy inesperado y muy contradictorio, ¿no? Y un día puede ser una cosa y otro día puede ser otra, ¿no? Tanto el tiempo fumado, ¿no? Entonces era como muy inesperado, ¿no? Pero en general me parece que había un punto, ¿no? Entonces quizás habría que ver esa tensión, ¿no? Si se puede pensar como una tensión entre lo que sería un cine abierto, ¿no? Un cine que está en permanente apertura porque necesita que el pueblo entre, ¿no? Y el cine, que es lo que yo pongo en el paper, donde el pueblo es lo real, ¿no? Donde el pueblo ya está, de alguna manera, ¿no? Ahora, ese es un punto que ya aparece en octubre, ¿no? Como cuando Einstein es octubre, que son los 10 años de la revolución, tienen que poner en escena todo el pueblo atacando el Palacio de Invierno. Eso políticamente era fortísimo en ese momento. O sea, era fortísimo porque era una reactuación de la revolución en la calle. De hecho, bueno, en las vanguardias se habían hecho algunas cosas así que después fueron prohibidas, ¿no? Porque podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese me parece que sería para mí un punto como para mantener, ¿no? ¿Ibas a decir el Glazer o qué no poder? No le iba a hacer. No, va, la tengo que decir. No, lo que te iba a decir es que me parece que ahí también, yo estoy de acuerdo, obviamente la obra de los hornos es mucho más cerrada que abierta. Eso está reescrito, todo, pero la identidad política que construye Glazer como alternativa al traidor es peronista.
si mirás bien la película, es un peronista. Pero eso iba a decir, pero yo creo O sea, que no es un ese padre, no, ese padre también, es el mismo operador que está ahí autorizando la muerte de Batman. Pero lo que te quiero decir es esto, un tipo que es orgánico, me parece que era un militante, como todo el mundo sabe, digamos, no sé qué palabra utilizar, pero duro, muy duro, sí. etcétera. Es un tipo que aún él tiene esa conciencia de que por más que el clasismo es su alternativa, que por más que la agrupación construya una agrupación clasista, tiene esa conciencia que la base obrera es peronista y que la figura que en todo ese tiempo construye la alternativa al burócrata sindical, para hacerla desde temprano la tiene que hacer peronista. Con esto lo que quiero decir es que es verdad, hay mucho dogmatismo a la hora del pueblo, pero también hay mucho trabajo de pensar. O sea, no, lógico, lo liberal sería tratar de reponer la complejidad de ese pensamiento, ¿no? Es decir, de Gleiser es un tipo que un marxista tradicional no te recupera el cómic, ¿viste? Es decir, Gleiser, ¿por qué lo hace? Ahí donde hablamos de una matriz medio largo con respecto a la cultura, ¿no? Donde el tipo ve que hay una cantidad de objetos que pueden ser usados, ¿no? De procedimientos que pueden ser usados, que no están contaminados necesariamente, ¿no? Entonces, sí, de ahí no... digo, de alguna manera hay que tratar de hacer un esfuerzo para ver que evidentemente yo trato de hacerlo en un punto, digamos, es mi intención, ¿no? Por eso yo hablo de salir a la crítica histórico, es muy fácil ver todo y decir, bueno, entonces unos dogmáticos estaban todos ahí en la cosa doctrinaria o querían bajar líneas o fuera, ¿no? Evidentemente es mucho más complejo. Es decir, yo lo que trato, cuando pongo la cuestión del dogmatismo, lo veo como un momento, digamos, ¿no? Como una crítica al conjunto del cine, digamos, ¿no? Cómo los tipos se ven llevados por la propia lógica que van tomando a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y a veces los que no las toman es por cuestiones contextuales, ¿no? Como el caso de Glauber, bueno, que está en Brasil y en Brasil pasan cosas que en otros lugares pasaban o lo que fuera, ¿no? Parece que sería interesante la reconstrucción, porque todas estas imágenes del pueblo, e incluso de su maternidad, tienen en el fondo la cuestión del conflicto. O sea, me parece que ahí es cómo esta gente, cómo cada uno de ellos resuelve el conflicto, y ahí me parece que es donde se cruzan las tradiciones intelectuales con las que llegan al conflicto y las herramientas estéticas que usan, ¿no? Y eso creo que es dificilísimo de reconstruir. Me parece que en algunos lugares es como mucho más transparente que en otros, ¿no? Quizás en los dogmáticos es más transparente, pero hasta por ahí nomás. Yo creo que lo de Solanas, que decía, empezó leyendo al Germani y terminó, y me parece que algo de eso debió haber pasado en la cabeza de Solanas. Quizá, bueno, yo cito como mi modesta propuesta sobre la coreografía y ver ahí el modo que va apareciendo y hacer un análisis muy formal de la obra de los hornos para ver qué pasa, ¿no? Donde hay todo un papel, ¿no? También aparece la escena de los bailes de Ditela, contrapuestos a la producción de la Calaba Pablo, después habría que ver la figuración del enemigo, ¿no? Es decir, cómo empezar esas películas, ¿no? Que son películas que tienen un enemigo, ¿no? Mientras la película del año 2000 eso aparece mucho más diluido, ¿no? El conflicto, a mí me parece que es entrar ahí cómo se resuelve el tema de los actores que integran ese conflicto que va de alguna manera a resolver o no. Sí, la otra cosa que me parece que está también en el trabajo y por ahí quedó medio dividida en la charla y me reaparecía con lo de Gleiser, es como esa concepción instrumental del cine, ¿no? Que aparece mucho del cine político de ese momento, donde está esta cosa de, bueno, ¿qué se busca del espectador? Que ahí la distancia es enorme también con las películas de los 90. Claro, pero yo insisto, te digo, por eso te digo ahí, mi posición va en contra de los que leyeron La Hora de los Hornos como pobre en procedimientos, que es lo que hace utilizarlo en La Noche de las Cámaras Despiertas. Me parece absurdo, porque no hay que ver los procedimientos en La Hora de los Hornos
desvinculado de lo que hace la película, que justamente es romper, ¿no? A mí me parece, pero pensaba también. yo a veces pienso que la gente que hace como la cuestión esta de la instrumentalización y todo, termina criticando algo que es lógico. Si vos querés hacer política con el cine, tenés que instrumentalizarlo. Pero es que te decía, es una a mí me manera, pasó digamos. todo lo de Gleiser, porque cuando Gleiser apela a la historieta o a la ficción, creo que en buena medida tiene que ver con esto que decía Mariano, de que uno no sabe a qué público quiere llegar, en todo caso. Y ahí hay algo también de ver la cuestión de la ficción, no sé, ciertos elementos de humor, no sé, de cuasi melodramático en algunas cuestiones que me parece que tienen que ver con buscar interesar a un tipo de espectador que no es el que construye Solanas, pero que me parece que eso pesa mucho en la elección de los procedimientos. ¿De qué año los anteriores? 73. Claro, estaría bueno hacer con Rocío de Fierro y con Juan Moreira una idea de uso de la ficción, ¿no? Ahí. Es que el tema es ese. Claro, sí, Rocío de Fierro es muy buena, ¿no? Muy buena película. Pero ahí podría hacerse algo. Yo ahora me quiero tirar un poco más para los 50. Conozco este terreno, Mariano, que realmente hizo el laburo real, cuando los archivos, sabe todo, y me da un poco de pudor hablar un poco de esa época estando él, pero bueno, tengo interés en ir a los 50, ¿no? Y ir además el estudio de Trabajo Clara y ver un poco ahí si funciona esto, ¿no? De lo popular, bueno, ver dos películas que son para allá, como Deshonra y Las Drogas tan turbias, ¿no? Que son la misma época, empezar a ver un poco ahí y trabajar un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que esto que vos planteas, la idea de la coreografía y el mural, me parece que son claves para un recorrido de los 50 hasta acá, ¿no? O sea, No, sí, todo sí. el periodo. Debo decir, porque después no me acusan de plagiario, que Lili Berman está laburando con eso, la coreografía del pueblo en el cine. Cosa que me quedó totalmente como así, porque yo lo he hecho por otro lado, bueno, voy a tener obviamente el nivel de Lili Berman, que es mi crítico preferido en un aspecto, y bueno, nada, digo, capaz cuando él salga nos ilumina un poco más y ya es más fácil avanzar, ¿no? Pero sí, yo creo que es una idea que hay que me sirvió mucho en las clases, ¿viste? Porque es como que esta idea del pueblo siempre trae una serie de lugares comunes, de cosas muy abstradas, ¿no? De toda una serie de usos, y de repente digo, bueno, veamos a ver lo que pasa en la imagen, que puede llegar a ser un poco más modesto, pero a la vez un camino más interesante, ¿no? La verdad. Igual quedó mucho, veo que hay un silencio muy grande con respecto a la noción del pueblo en la actualidad, y algún día me gustaría hacer una discusión más política, digamos, ¿no? Sobre eso, porque es un tema que a mí siempre quedo como bueno, ¿no? Vos esperabas que acá te... Primero iluminar un poco más, ¿sí? Si el pueblo existe y está acá, afuera, ¿no? Pensando en vos, Bueno, la llegada sí fue complicada con el pueblo.